Y no lo puedes grabar y guardarlo en Mega y de ahí no los puedes pasar, por favor. ¿En qué? Sería ¿En qué? genial. ¿En En qué? Mega. En Mega. me- Sí, sí. Mm, Hay una también para como almacenamiento en la nube y nos los podrías pasar, por favor. ya. Vamos a grabar ¿Ya? entonces acá, ¿ya? Ya. Muchas gracias, Tarki. This meeting is being recorded. Bien. Este, ahora vamos a ver lo que son aletas, ¿ya? A partir de acá, hay como tres posibles ejercicios que le va a colocar el ingeniero, ¿ya? Uno es generador, otro es aleta, ¿ya? Cerámica de la 8, ya. Y el otro, pues básicamente también el ingeniero ha ido variando con lo que es aleta o variaciones de eso, ¿ya? Pero todo el avance se centra sobre todo en estos dos tipos de ejercicios, ¿ya? Aleta y generadores, el segundo parcial. ¿Ok? Entonces, vamos a estar repasando distintos modelos de exámenes a partir de hoy, ¿ok? Ya. Entonces, acá nos dice que tenemos un tubo de aluminio con una conductividad de 180, ¿no? Tenemos paredes delgadas y de 2 centímetros de diámetro interior que transporta agua con un caudal de 20 litros por minuto a 95 grados centígrados, ¿ya? Este se halla expuesto a un entorno convectivo de 35 grados centígrados con un coeficiente convectivo de 40 watts sobre el metro cuadrado grados centígrados, ¿ya? Entonces nos pide determinar la temperatura de salida del agua, la razón de la pérdida de calor del agua y el número de aletas, ¿ya? Entonces nos dice, ¿no? El tubo está provisto de aletas radiales de aluminio con un espesor de 1 milímetro, ¿ya? Aquí está, un espesor de 1 milímetro. Una longitud de 2.5 centímetros, que es de acá a acá, ¿ya? Acá es muy importante que ustedes de entrada sepan reconocer las variables que se les presentan, ¿ya? Desde la parte lateral donde empieza, ¿no? La aleta, hasta donde termina, se le llama longitud. Esto de acá vendría a ser el espesor, ¿no? Como aquí está indicado. Y bueno, el espaciado sería la distancia entre una aleta y la otra, ¿ya? Entonces el ingeniero por lo general siempre les va a dar esos datos. Entonces ustedes tienen que saber cómo interpretarlo en su aleta, ¿ya? Longitud, espesor y espaciado, ¿ya? Entonces nos está dando eso, un espesor de 1 milímetro, la longitud de 2.5 centímetros y espaciadas cada 5 milímetros, ¿ya? La longitud total del tubo es de 5 metros, ¿ya? Ahora acá entrando un poco a lo que es el tema, ¿no? ¿Para qué es que se los coloca estas aletas, ¿no? Justamente estas aletas de acá sirven como para que haya una mayor cantidad de transferencia de calor. Como ustedes pueden ver, este tubo, pues, al colocarle estas aletas de acá, aumentan, ¿no? Su área, la área de transferencia de calor. Y al ustedes aumentarle esta área de transferencia de calor, están aumentando de alguna manera la transferencia de calor. Porque si ustedes se dieron cuenta, ya sea para el caso de la radiación, la convección o la conducción, el área está en todo momento presente. Entonces, si ustedes tuvieran una mayor cantidad de área, ¿okay?, van a tener una mayor transferencia de calor, ¿ya? Entonces acá, según sea el caso, ¿no? Ustedes pueden emplear las aletas, porque por ejemplo, pónganse que incluso hay un ejercicio ya, que creo que lo vamos a ver la próxima semana, donde un motor, ¿no? La máxima capacidad que puede generar de energía, ¿ya? Pónganse que es de, no sé, de 3.500 watts, ¿ya? 3.500 watts, suponiendo, ¿ok? Entonces esa es la máxima cantidad de energía que este motor va a dar, ¿ya?
Entonces, según el cometido que esté dándonos este. Ahora, nosotros tenemos que evitar que ese motor adquiera temperaturas altas. Queremos evitar el calentamiento en este motor, ¿no es cierto? Entonces, como la máxima cantidad que va a ejercernos este motor es de 3500 watts, les estaba diciendo, ¿no? Nosotros podemos evitar el calentamiento, ¿ya? Al colocar también las aletas, porque toda esa transferencia de calor, ¿no? Bueno, toda esa energía se va a ver esparcida en todo el área que nosotros le coloquemos juntamente con las aletas. Entonces, sin las aletas, ese calor se va a esparcir netamente en lo que sería pues como la base del motor, ¿no? Entonces le colocamos aleta, ya después de eso, y entonces esa misma cantidad se va a esparcir, ¿ya? Pero con la diferencia de que como va a tener una mayor cantidad de área, va a tener un mayor espacio para que esa energía salga. Entonces, al haber ese espacio, ya, ustedes están evitando que haya un calentamiento en su motor. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio aplicado que es muy interesante ya. El ingeniero lo ha propuesto. Y bueno, aparte de ese uso, bueno, también lo que les decía, ¿no? También pueden apresurar pues la transferencia de calor acá, aparte de evitar el calentamiento, ¿no? Entonces, según el uso que ustedes le den. Ahora acá no es colocar área a lo loco, se podría decir, ¿no? Porque si ustedes colocan una cantidad vasta de área de aleta, ¿ok? Lo que van a provocar es todo lo contrario a su cometido. ¿Ya? Pueden provocar todo lo contrario a su cometido. Entonces, aquí también hay un límite donde ustedes pueden colocar cierta cantidad de área en lo que es una aleta, ¿no? A cierto cuerpo, ¿ok? Que después, una vez de haber pasado este límite, pues ya es más perjudicial que ayuda, ¿ok? Eso solo como para aclarar ese punto. Seguramente el ingeniero le va a hablar más de eso ya. Entonces, más o menos para entrar ya a lo que es el ejercicio, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos un tubo donde lo hemos provisto de aletas. Tenemos la longitud, tenemos el espaciado, el espesor, ¿ya? Y la longitud total. También nos está dando la temperatura del ambiente, que es de 35 grados centígrados, y el coeficiente convectivo de 40, ¿no? Entonces, hemos colocado simplemente todos los datos. Y ahora vamos a proceder a resolver. Lo primero que tienen que empezar a resolver ya de una aleta es justamente los datos o la transferencia de calor en la aleta, ¿ya? La transferencia de calor en una aleta ok, ya. La transferencia de calor en una aleta es igual a la eficiencia de la aleta, por el coeficiente convectivo en el medio donde se encuentre, por el área de la aleta, por la temperatura de la base de la aleta, menos la temperatura de la sustancia o el fluido que lo esté rodeando. ¿Ok? Entonces, eso nos quiere decir esta fórmula. ¿Ya? Ahora, como ven, esta fórmula solo se dedica para una sola aleta. ¿Ok? Solamente para una aleta. Entonces, acá nosotros multiplicaríamos por todas las aletas que se encuentran, ¿no? en un sistema, ¿ya? Si queremos encontrar la transferencia de calor total para lo que son las aletas. Pero ahora mismo, esta fórmula de acá nos hace referencia solamente a una aleta, ¿ya? Es muy importante aclarar eso. Entonces, como les iba diciendo, nosotros vamos a encontrar dos tipos de calores o flujo de calor, si quieren verlo de esa manera, ¿ya? Uno es para el caso de las aletas, ¿ya? El caso de las aletas. Y otro es para el espaciado, o sea, para el tubo en sí, la parte donde las aletas no están interviniendo, ¿ya? Entonces el ingeniero, por si acaso, a la parte lisa, bueno, la parte que no se encuentra con las aletas, le llama flujo de calor de los claros, ¿ya? Él le llamó así, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a adaptar a eso, ¿ya?
Entonces el flujo de calor de los claros va a ser el tubo en sí, ¿ok? Sin las aletas, los espaciados en otras palabras, ¿no? Y el flujo de calor en las aletas, pues las mismas aletas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá nosotros, les voy a mostrar algo ya. Tenemos distintas aletas, ¿ok? Tenemos aletas rectangulares rectas, aletas triangulares rectas, ¿ya? Tenemos aletas parabólicas rectas, aletas circulares de perfil rectangular, que es lo que estamos ocupando ahora mismo. Ya, yo igual quiero ver el partido ya. Pero bueno, a ver. Por eso querían que grabe, ¿no? Ya. Entonces acá nosotros también tenemos aletas de espiga de perfil rectangular. Ya, distintas aletas. Sí, ya, para terminar con todo. Y ahora si pueden ver acá, de cada aleta nosotros tenemos una fórmula de eficiencia. Eficiencia, 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 ¿no? Para cada aleta, como también nos proporciona el área de la aleta, ¿ya? Entonces aquí nos dice cómo podemos calcular el área de la aleta, aquí también, ¿no? Para cada uno, ¿ok? Ahora mismo nosotros estamos ocupando este tipo de aleta. Y ustedes, como pueden ver en la imagen o en el formulario, si no se los pasó el ingeniero, yo se los voy a pasar ya. La eficiencia de la aleta es una fórmula muy compleja, ya es una fórmula muy compleja, lo cual pues se hace muy largo en el cálculo de este, ¿no? Entonces, por lo general el ingeniero recomienda, en vez de ocupar esta fórmula para lo que es la aleta circular, ¿ya? De perfil rectangular, ¿ok? Lo que estamos haciendo ahora mismo, recomiendo usar gráfica, ¿ya? Ahora nosotros tenemos gráfica para distintas aletas, ¿ya? No tenemos para todas, ¿ya? Tenemos simplemente para algunas, como ustedes pueden ver de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y bueno, la aleta circular que ahora mismo nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces tenemos como 4 aletas acá, de todas las que se nos presentan acá. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, nosotros para cada aleta se nos presentan fórmulas para calcular el área, para calcular la eficiencia, y si se pone muy complicado la fórmula de la eficiencia, ustedes pueden calcularlo por medio de gráfica, donde también para hallar esa eficiencia por medio de gráfica estamos pendientes de la fórmula, ¿ya? De calcular la fórmula para poder hallar esto, ¿ya? Como ven aquí se nos presenta un épsilon, ¿ya? Y acá nos dice multiplicar, bueno, elevado la longitud corregida, elevado a la 3 medios, eso por el coeficiente convectivo, dividido entre la conductividad, el área P, todo eso en forma de raíz, ¿no? Pero bueno, eso simplemente son fórmulas, ¿ya? Fórmulas que no vamos a detallar tampoco qué significa cada uno, ¿ya? Bueno, entonces, esto de acá, si el ingeniero no se los pasó, se los voy a pasar ya. Estoy yendo lento porque no sé si el ingeniero ya avanzó esto, entonces de todas maneras, por eso es que lo estoy recalcando, ya. Ahora miren, esto pasó el anterior semestre, que creo que hay algunos compañeros acá que estaban en el anterior semestre, ¿no? Nosotros, ya, para las fórmulas estas de acá, bueno, para las gráficas sobre todo, ¿no? Estamos, en función, ya, el épsilon en función, o la gráfica en sí en función del coeficiente convectivo. ¿Y cuál coeficiente convectivo? Donde la aleta se encuentre, ya, entre medio de un fluido, o sea, el coeficiente convectivo de la transferencia de calor por convección entre el fluido y la aleta, ya. Entonces, ustedes sí o sí necesitan esta H de acá. Si ustedes no la tienen, tienen que buscar una manera de obtenerla. Ahí fue el problema del semestre pasado, ¿ya? Entonces, aquí no es para inventarse, ¿ya? Hay formas de hallar el coeficiente convectivo y la verdad no sé si este semestre también el ingeniero alcance, bueno, que les tome solamente un parcial más, el final, y el segundo parcial que los una, la verdad no sé, o que los separe, ¿ya? Pero si se diera el caso de que va a unir el examen final y el examen del segundo parcial, nosotros vamos a buscar la manera en cómo hallar este coeficiente convectivo analíticamente, ¿ya? Analíticamente. ¿Ok? Listo. Entonces acá vamos a continuar con el problema que estábamos. Como les decía,
Por lo general siempre es recomendable que ustedes empiecen a hallar el flujo de calor en una aleta. ¿Ya? Aquí ya les hablé de la fórmula de eficiencia de la aleta por el coeficiente convectivo, el área de la aleta, por la temperatura de la base de la aleta, menos la temperatura del fluido donde se encuentra. ¿Ya? Entonces, vamos a hallarlo por medio de gráfica o fórmula, ¿ya? De acá por medio de fórmula. ¿Ya? Entonces, por eso es que les rescataba esa parte. ¿Okay? Entonces, como estamos hablando ahora mismo de aletas circulares de perfil rectangular, nosotros nos vamos al formulario y como ven, aquí están esas fórmulas, ¿no? M igual a raíz de 2, el coeficiente convectivo, ¿no? Dividido entre la conductividad por el espesor, ¿no? No se preocupen, simplemente son fórmulas. No tenemos que saber necesariamente a dónde es que pertenece M, ni el radio 2 corregido, ni nada de eso. Simplemente ocúpenlos, nada más. ¿Ya? Después el ingeniero, si quiere, pues la teoría se los explicará en su momento. Entonces, ocupamos estas fórmulas de acá para hallar el área de la aleta. ¿Ok? Entonces voy a ocupar eso de ahí. Y digo, extraigo las fórmulas, ¿no? Y ahora acá, si se dan cuenta, necesito el radio 2. ¿Ya? El radio 2. Ahora ustedes tienen que fijarse en su gráfica de la aleta, cómo es que lo interpreta, ¿no? Las fórmulas de acá, el radio 1 y el radio 2. Si ustedes pueden ver aquí en la figura, lo voy a agrandar un poco. El radio 1 va desde el centro, ¿ya? Desde el centro, hasta el diámetro externo del tubo. A eso le llama radio 1. Radio 1 no es el radio interior, ¿ya? Es el radio exterior del tubo, ¿ya? Desde el centro hasta el diámetro exterior del mismo, ¿ya? Radio 2, para la fórmula, para nosotros ocuparla, es desde el centro hasta la orilla, ¿ya? Las orillas o la parte lateral de las aletas, ¿ok? O sea, desde acá hasta acá, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de radios donde ustedes sí o sí necesitan antes de empezar a utilizar las fórmulas de la aleta, ¿ok? Y es eso. Ya les había aclarado de dónde a dónde es la longitud de la aleta, ¿no? Y también el espesor, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, la hacen, ¿ya? ¿Por dónde está? Entonces esto lo vamos a hacer un poco más chico y listo. Ya. Entonces acá, en el problema nos dio el diámetro, ¿ya? A ver, ¿qué nos dijo? De paredes delgadas y de 2 centímetros de diámetro interior, transporta agua con un caudal. Ya, ahora acá, una aclaración. Cuando ustedes les diga que es de paredes delgadas, podemos decir que el radio interior y el radio exterior son lo mismo, ¿ya? Son casi iguales. Porque nos está diciendo paredes delgadas. Entonces, ahora mismo, a pesar de que esto es el diámetro interior, debido a que nos aclara el ejercicio, ¿no? Paredes delgadas, es que nosotros vamos a tratarlo esto como si fuera el diámetro exterior del tubo, ¿ya? Estos 2 centímetros. Ahora eso les digo ¿por qué? Porque les estaba hablando de las fórmulas de las aletas, ¿no? Yo tengo que saber el diámetro exterior al tubo, que es el radio 1, necesariamente. ¿Ya? Entonces acá, hallando la transferencia de calor en una aleta, coloqué, ¿no? Entonces el radio 1 va a ser igual al diámetro 1 dividido entre 2. El diámetro 1 nos decía que era 2 centímetros, ¿no? Entonces eso es igual a 0,02 metros. Como queremos saber el radio, pues dividimos el diámetro entre 2, ¿no? Y nos da ahí el radio 1 igual a 0,01 metros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo conocer el radio 2? ¿No? Que va desde el centro, bueno, hasta la parte, hasta las orillas de las aletas, ¿no? ¿Sí? Simplemente sumando el radio 1 más la longitud, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar. Entonces nosotros acá tenemos el radio 1, que es 0,01, y la longitud de la aleta nos lo dio el problema. Nos dijo que era de 2,5 centímetros. Nos lo dio en un inicio, ¿ok? Entonces esto es un dato que nosotros conocemos. Entonces por eso es que acá yo lo sumo, ¿ya? Radio 1 más la longitud, ¿ya? Porque para hallar el radio 2 corregido, me dice la fórmula, ¿no? Tengo que sumar el radio 2
más el espesor dividido entre 2. Entonces, todo esto de acá es el radio 2, ¿ya? Según la fórmula. Ya si se perdieron en algo me dicen, ¿ya? Ahora eso tengo que sumarle el espesor. El espesor nos decía que era de 1 milímetro, ¿no? Entonces, 0,001 metros, ¿no? Y eso dividido entre 2. Entonces, hacemos todo este cálculo y nosotros hallamos el radio 2 corregido. 0,0355 metros. ¿Ya? Y listo, ya hallamos ese dato. Ahora, una vez que nosotros hallamos el radio 2 corregido, podemos hallar el área de la aleta. ¿Sí? Entonces, el área de la aleta me dice que tengo que multiplicar 2pi por el radio 2 corregido, radio 2c, nomás si ustedes quieren, elevado al cuadrado, menos el radio 1 elevado al cuadrado. Ahora mismo yo ya conozco esos dos radios, entonces puedo directamente ya hallar el área de la aleta. Como ya les mencioné en un inicio, nuestro cometido, ¿no? Bueno, nuestro objetivo ahora mismo es de la fórmula y de la gráfica, hallar la eficiencia y hallar el área de la aleta. Y para esto, pues, nosotros estamos usando lo que son las fórmulas. Entonces, es simplemente hacer uso de eso, ¿ya? Entonces, ahí reemplazamos en esta fórmula de acá, en el área de la aleta, ¿ya? Radio 2c elevado al cuadrado menos radio 1, ¿no? Elevado al cuadrado, ya sabemos esos datos, reemplazamos y hallamos el área de la aleta. Esta área de aleta es simplemente de una aleta, ¿ok? Y listo, ya hallamos este dato, ¿no? El área de la aleta. Ahora nos falta la eficiencia. Ya nos falta esta eficiencia. Entonces, para calcular la eficiencia de la aleta de este tipo, nosotros tenemos dos posibilidades, ¿ok? Era lo que les estaba mencionando en la fórmula, ¿no? Tenemos por medio de fórmula y tenemos por medio gráfico. Esta es la gráfica. Como ven, acá la fórmula es muy extensa, ¿ya? Es muy extensa, entonces poco recomendable se podría decir, ¿no? El ingeniero incluso dice que no lo ocupemos, ¿ok? Él nunca ha hallado la eficiencia con esta fórmula, por si acaso. Aquí, por si acaso, juegan los coeficientes de Bessel y todo eso, ¿no? Es extenso ya el cálculo de esto de acá. Entonces, para este tipo de aleta, lo recomendable siempre es usar la gráfica, ¿ya? Aquí está la gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso nosotros. Vamos a ocupar esta gráfica. Nos vamos a la... Bueno, antes de usar la gráfica, ¿no? Ustedes pueden ver que acá nosotros, pues, para hallar la eficiencia que está de este lado, tenemos que calcular el R2C sobre R1, también tenemos que calcular el épsilon. Y para calcular el épsilon yo tengo que saber el AP, ¿ya? Y el AP también estoy por fórmula, ¿ok? Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Siempre estamos ocupando fórmula. Entonces, antes de entrarnos de lleno a lo que es la gráfica, primero calculo esto, ¿ya? Y también calculo esto. Ahora, esta relación entre el radio 2 corregido y el radio 1 simplemente nos sirve para seleccionar la curva, ¿ya? Aquí tenemos una curva 1, curva 2, curva 3, curva 4 y curva 5, ¿ya? Si nos diera 1.5, pues más o menos hacemos un promedio, ¿no? Entre medio de esas curvas, como ustedes lo ven, ¿ok? Entonces acá, sencillo es hallar nuestra relación, radio 2 corregido sobre radio 1. Ya lo habíamos hallado, radio 2 corregido era 0,0355. Todo eso dividido entre 0,01. Nos va a dar 3.55, ¿ya? Entonces 3.55 estaría más o menos entre 3 y 4, ¿no? Entonces más o menos ustedes ahí pues ven a su criterio, ¿no? Una curva entre medio de esas dos, ¿ya? Donde con esa curva trabajarían, ¿ok? Porque pues acá solo se nos presentan 5 curvas, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que promediar con la vista, se podría decir, ¿no? Entonces ya tenemos la relación de la curva, listo, ¿ok? Ahora nos podemos calcular esto de acá, para calcular el épsilon. Entonces nosotros acá tenemos como dato el radio 1, el radio 2 corregido y la longitud de la aleta, ¿no? Esto de acá nos da el problema, la longitud, y bueno, la radio 1 y el radio 2 corregido nosotros lo hallamos, ¿ok? Entonces acá la longitud corregida me dice que tengo que sumar LC, ¿ok? La longitud de la aleta más el espesor dividido entre 2, ¿ya? Nada más.
La longitud ya la conocemos, es 0,025, ¿ya? Más el espesor que es 1 milímetro, 0,001, eso dividido entre 2, ¿ok? Entonces hacemos este cálculo de acá y obtenemos la longitud corregida, 0,0255 metros. ¿Ya? Ahora acá va a haber un pequeño error ya acá. Me olvidaba igual acá. Es longitud corregida por si acaso ya acá. Longitud corregida, no longitud 2 ya. Para que arreglen el formulario. ¿Sí? Entonces, acá como nosotros ya sabemos longitud corregida, ¿no es cierto? Simplemente reemplazar en esta fórmula. Nos dice que tenemos que multiplicar eso por el espesor, ¿no? Entonces la longitud corregida es 0,0255, lo coloco, ¿no? El espesor sé que es 1 milímetro, lo llevo a metros, bueno, pues también lo coloco, ¿no? Entonces ahí yo hallo el AP, ¿ok? Entonces, después de eso, ya reemplazo en lo que es el épsilon, ya reemplazo en lo que es el épsilon. Y como ustedes pueden ver acá, la longitud corregida elevado a la 3 medios, ¿no? Acá la raíz cuadrada del coeficiente convectivo, todo eso dividido entre la conductividad y el AP, ¿no? Listo, entonces simplemente estamos reemplazando en esta fórmula de acá. Ya estamos reemplazando en la fórmula de acá. Entonces reemplazamos y nos va a dar un épsilon igual a 0,38. El coeficiente convectivo de acá, no se olviden que nos dio el problema. Nos decía que era igual a 40, ¿ya? Es un dato conocido. Simplemente estoy reemplazando, ¿no? Aquí estamos, 40, ¿no? Bueno, aquí están los datos, ¿no? Me había olvidado, ¿ya? El AP también nosotros lo hallamos acá. La conductividad nosotros también lo tenemos, ¿ok? A ver. Nos lo dio el problema, ¿no? Sí, aquí está, 180 watts sobre metro grado centígrado. Ahora acá, ¿se acuerdan, no? Nuevamente de las tablas que les dije que impriman, que también se los pasé por el grupo de Classroom. Sigue la van a ocupar, porque hay veces que el ingeniero simplemente les va a dar el material del cual está hecho el tubo y la aleta, ¿ya? Pero no les va a dar la conductividad. Entonces, si les dice aluminio, ustedes se van a sus tablas y buscan la conductividad de aluminio. Si les dice de cobre, pues buscan de cobre, ¿no? Entonces, esas tablas sigue la van a ocupar, ¿ok? Entonces, ¿en qué estábamos? Tenemos la conductividad acá, ¿no? El AP, el coeficiente convectivo, la raíz cuadrada, ¿no? Esto elevado a la 3 medio y listo, ya calculamos el épsilon, ¿ok? Y una vez que ustedes calculan esto de acá, la relación de los radios y el épsilon, ustedes pueden irse a la gráfica, ¿ya? Entonces acá en el épsilon nos salió aproximadamente 0,38, ¿no? 0,38 por acá, ¿ya? Es a la vista de 1, ¿ok? Y me dio una relación de los rayos de 3,55, ¿no? Entonces yo más o menos dije entre la curva 3, pues, y la curva 4, ¿no? Entonces ahí más o menos como un promedio se podría decir, ¿no? Entonces una vez que hago chocar con la curva el épsilon, yo me voy inmediatamente al lado izquierdo, ¿ya? Y el número que me dé acá, pues va a ser la eficiencia, ¿ok? Que yo a mi vista leí 0,84, ¿ya? Entonces, como ven, no es complicado y esto se repite según la letra que ustedes estén utilizando ya. Simplemente es uso de fórmula, uso de gráfica, ¿ya? Y así nosotros hallamos el área de la aleta y la eficiencia de la aleta, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? A los que están presentes, escriban en mi chat ya, al privado, lo que les expliqué de las aletas, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la aleta? ¿Ya? A mi privado. O sea, selecciones mi chat, ya, mi nombre, y ahí, por favor, expliquen, bueno, lo que les dije, ¿ya? Eso va a ir como nota aparte, para el que sepa, ¿no? Los espero ya.
Ya, por si acaso, era no, ¿para qué sirven las aletas? Ya, entonces, no, Elizabeth, sí, no, y además le dije que me lo digan al privado, ¿no? Ya, ya, está bien hasta Michelle, ya hasta ahí, ya no, voy a guardar esto de acá. Por si acaso, el práctico, el anterior semestre, nadie lo hizo bien ya. Creo que fue Estrella nomás la que hizo la mayor cantidad, pero igual habían errores. Si hay errores esta vez en el práctico, voy a calificar como es, ¿ya? Entonces yo que ustedes aprovechaban los puntos, ¿ya? Porque en la asistencia ya tienen, ¿no? Entonces, solamente aclaración, ¿ya? Les digo, ¿ok? Listo. Ya está bien, Michelle. Entonces acá vamos a reemplazar en esta fórmula de acá, ¿ya? En el flujo de calor para una aleta. Yo les había dicho que estamos utilizando esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya sabemos la eficiencia de la aleta, sabemos el área de la aleta, ¿ya? Y también conocemos el coeficiente convectivo. Eso nos dio el problema. Entonces, ustedes reemplazan en esta fórmula, ¿ya? También van a reemplazar la temperatura del aire, ¿no? Se encuentra a 35 grados, nos estaba diciendo, ¿no? Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Y el flujo de calor de la aleta va a estar en función de la temperatura de la base de la aleta, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazamos, ¿ya? Y lo dejamos de esta manera, ¿ok? Flujo de calor para una sola aleta, ¿ya? Entonces tenemos temperatura de la base menos 35 grados centígrados, ¿ya? Y listo. Entonces, ya hallamos ese flujo de calor para la aleta. Ahora hacemos lo propio para la parte de los claros. Yo les había mencionado a ustedes que tenemos que calcular dos tipos de flujo de calor. Uno para la aleta y otro para el espaciado. ¿Sí? Entonces acá vamos a calcular eso para la parte que no contiene las aletas, ¿no es cierto? Entonces, ocupan la fórmula que ustedes ya conocen, ¿ya? Flujo de calor de los claros va a ser igual al coeficiente convectivo por el área, por la temperatura de pared, menos la temperatura de fluido, ¿ya? Entonces, acá el coeficiente convectivo sabemos que es 40, ¿ya? Y ahora, esto de acá, la parte del tubo, ¿no? La parte lateral, ya les había explicado a ustedes que para calcular esa área, hagan de cuenta que se trata de un cilindro, donde ustedes quieren saber la parte lateral de ese cilindro, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues tiene la misma forma, ¿no? Ya, entonces, ¿a qué era igual esa área? A pi por diámetro por longitud, ¿se acuerdan, no? Y si no, igual lo colocamos acá. El área de un cilindro es igual a pi por diámetro por longitud, ¿ok? Entonces, ese es el área de un cilindro y nosotros vamos a ocuparlo también para la parte de los claros. ¿Sí? Entonces acá nos decía el problema, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Nos decía el problema esto de acá, igual del formulario lo arreglan ya. Ya les había mencionado que no es longitud 2, es longitud corregida. A ver, para los que quizás se perdieron, no estaban ahí, ¿no? Esta parte de acá hay que arreglarlo ya. Hay en algunos formularios donde no dice longitud corregida, como es el caso de este de acá, ¿ya? Dice otra cosa, dice longitud 2. Entonces ahí ustedes coloquen de longitud corregida, ¿ya? Ahora mismo este formulario que yo estoy manejando, que es el que se los voy a pasar, ya está arreglado esa parte, ¿ya? Pero también hay otro formulario circulando, donde acá le colocaron longitud 2, así que por eso les hago esa aclaración. Ya. Entonces acá, el área, yo les decía que iba a ser pi por el diámetro, ¿no? Que es de 2 centímetros, por la longitud, ¿no? Que vamos a tomarlo la longitud como si fuera simplemente un espaciado, ¿ya? Un espaciado que nos decía que era de 5 milímetros, ¿no? Entonces pi por el diámetro por el espaciado, en otras palabras, ¿ya? Si hubiera alguna duda me dicen, ¿ya? Uy, a ver, van a disculpar un toque ya.
Es por el plan 4000. Me llevo la Argentina. Qué bien, che. Ya, chicos. ¿Qué estábamos? Sí, uy, no. Por acá es peligroso. ¿En qué estábamos? Ya. Entonces este es el área, ¿no? Entonces, pi por el diámetro por el espaciado, les dije. Si se dan cuenta, nosotros no estamos agarrando todo el tubo, simplemente estamos agarrando un espaciado y una aleta, ¿ya? Un espaciado y una aleta para después integrar. No estamos agarrando todo el tubo, ¿ya? Entonces, por eso es que yo calculé simplemente el flujo de calor en una aleta y acá el flujo de calor en un solo claro, ¿ya? O en un solo espaciado. Claro es porque le llama así el ingeniero, ya por si acaso. Entonces acá 40 por pi, por el diámetro, por el espaciado que es 5 milímetros, por la temperatura de pared, que lo van a dejar en función de esa temperatura, menos la temperatura del fluido donde se encuentra, en este caso es el aire, ¿no? Entonces 35 grados centígrados. Entonces nuevamente hacen este pequeño cálculo y van a tener el flujo de calor de los claros en función de la temperatura de pared. ¿Ya? Ahora después de esto, ustedes van a sumar estos dos flujos de calores, ¿ya? Este y este de acá, el claro y la aleta, ¿ya? Entonces vamos a sumarlo, ¿ok? Y nos va a dar un valor de 0.27752. No se olviden que aquí T menos 35 y T menos 35, pues es el mismo término, en otras palabras, ¿no? Entonces, pues, esto se suma tranquilamente, ¿no? No hay problema, ¿ya? Entonces lo sumamos y nos da este valor de acá, en función de la temperatura de pared, ¿ya? Ahora acá nosotros decimos, este es el calor perdido en 5 milímetros de claro, ya les había dicho, y 1 milímetro de espesor de aleta. Entonces, la variación que hemos sacado de longitud de todo el tubo, ya, el pequeño pedacito que hemos sacado, esta variación, ¿ok? Es igual a 0,006 metros. ¿Se entiende por qué, no? Porque de acá a acá mide 5 milímetros, de acá a acá mide 1 milímetro, que es el espesor de una aleta. Entonces, todo esto de acá es 6 milímetros, ¿no? Entonces, esa es la variación de la longitud, ¿ok? Ahora, ¿eso por qué? Porque cuando estemos acá, una vez que hallemos esto de acá, ¿no es cierto? Yo les había dicho que simplemente es un pequeño pedazo de todo el tubo, ¿ya? De todo el tubo. Entonces, a esta expresión de acá, ¿ok? Vamos a dividirlo y multiplicarlo por esa variación de longitud, ¿ya? Solo que la parte de arriba, ustedes lo van a dejar en forma de variación, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a integrar. Y la parte de abajo, ustedes lo van a dividir entre el pequeño pedazo que han sacado del tubo. Es un claro y una aleta, ¿no? Entonces acá, a esta expresión que hallamos hace un instante, por la suma de esto, dividen entre 0,006, ¿ok? Entonces ahí tienen la variación de calor, ¿ya? En función de la temperatura de pared y todo eso por la variación de longitud, ¿ya? O una pequeña diferencial, si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos una expresión, ¿ok? Entonces acá nuevamente aplicamos balance de energía diferencial. Lo mismo que se aplicaba para el primer parcial, para el caso de los tubos, lo vamos a seguir aplicando para el segundo parcial con aleta, ¿ok? Entonces acá energía que entra con una pequeña longitud menos energía que sale, esa longitud más una variación menos el flujo de calor, ¿ya? Esto de acá se va a repetir siempre, ¿ya? El ingeniero lo van a detallar bien con él, ¿ya? Yo a lo que quiero llegar nuevamente es que acá siempre van a llegar a esta expresión, como les había mencionado para el primer parcial. Siempre, o sea, no se molesten en hacer mucho el análisis de que si el tubo se enfría o se calienta, porque van a llegar al mismo punto, a la misma ecuación. Entonces, para evitar confundirse, ¿ya? Sepan que el coeficiente que ustedes hallen de acá, ¿no? De esta división, hasta este punto de acá, este numerito de acá, siempre va a estar en este punto de acá, ¿ya? Con un signo negativo. Eso por la deducción, ¿ok? Y eso multiplicado por la temperatura de pared menos la temperatura del aire, que es de 35, ¿ok? Entonces, en este punto de acá, les vuelvo a repetir, siempre van a llegar, ¿ya? Siempre van a llegar. Entonces, nuevamente integramos como lo hacíamos para el primer parcial, ¿ya?
Lo que tenga la variable de temperatura, pues con su respectiva diferencial, ¿no? O sea, diferencial de temperatura, pues tiene que contener la variable de la temperatura en su lado de la igualdad, ¿no? Y lo mismo para el diferencial de la longitud o diferencial de X, ¿no? Entonces acá la temperatura menos 35 lo pasamos del lado izquierdo donde está su diferencial, ¿ya? Acá la diferencial de la longitud, pero como no hay con qué integrar, pues simplemente lo dejamos así, ¿no? Diferencial de X. Y colocamos un límite, ¿no? Entonces acá, cuando la longitud sea 0, tenemos una temperatura 1 de entrada. Cuando ya haya recorrido toda la longitud del tubo, vamos a tener una temperatura de salida. ¿Sí? Lo mismo que hicimos para el primer parcial. Si hubiera alguna duda, me dicen ya. Esto es bien mecánico, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, nuevamente integramos esto de acá. Algunos no tienen Texas, así que igual lo hice así, ¿no? Analíticamente. Si es que ustedes integran, le va a dar logaritmo natural, todo esto encerrado, temperatura de salida menos 35 y abajo temperatura de entrada menos 35, ¿no? Esto de acá es de la sumatoria de un claro y una aleta, ¿no? Y después lo dividimos entre la variación de longitud, ¿no? El pequeño pedazo que sacamos que era 6 milímetros, 0,006 metros, ¿no? Listo. Entonces la integral de esto, pues nos va a dar la misma longitud, ¿ok? La misma longitud, entonces no hay problema, ¿ya? Ahora a partir de acá ya ustedes pueden reemplazar tranquilamente los datos y hallar por medio de Solver la temperatura de salida, ¿ya? No es necesario que hagan todo esto de acá. ¿Ya? Entonces acá, para hallar el flujo másico en esta fórmula, ¿no es cierto? Tenemos que partir del caudal. Nos dieron caudal, ya que nos decía que era 20 litros por minuto. Entonces eso tenemos que llevarlo a flujo másico con la densidad. ¿Ya? Entonces yo ahora mismo medí una densidad de 1 kilogramo por cada litro por el caudal que nos decía que era 20 litros por minuto, ¿no? Entonces 20 litros por cada minuto, un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces litro con litro se van y me queda kilogramo por cada segundo, ¿ya? Y listo, ya encuentro yo el flujo másico. Lo mismo que hicimos para el primer parcial, si se dan cuenta, ¿no? Solo que ahora tiene aleta, pero se asemejan mucho, ¿no? La longitud también nos lo dio el problema, nos decía que era de 5 metros. La temperatura de entrada también nos dio el problema, es de 95 grados centígrados. El CP promedio que se usa, ¿no? Es de 41,87 joules por cada kilogramo grados centígrados. Entonces, esta longitud pueden reemplazarlo acá. A ver, vamos a colocarlo aquí al lado ya. Aquí, en vez de colocar temperatura 1, pues voy a colocar su valor, ¿no? 95. Acá la longitud es de 5 metros, ¿ok? Y aquí el flujo másico es de 20 sobre 60, ¿no? Ya. El calor específico es de 41,87, ¿ya? Entonces ustedes así hallan la temperatura de salida, simplemente colocan el Solver, ¿no? Y ya les da directamente el resultado sin necesidad de estar despejando ya. Esto de acá es más matemático, pero ya a estas alturas del segundo parcial, sí o sí tienen que tener su Texas ya, sí o sí es acá. No es como el primer parcial que uno decidía, ¿no? Aquí sí o sí lo van a ocupar. Ya, entonces nosotros así hallamos la temperatura de salida. Ya. Y bueno, acá también nos pedía hallar la tasa de pérdida de calor en el agua, ¿no? Entonces, acá lo mismo que hacíamos también en el primer parcial, ¿no? Decíamos flujo de calor igual a flujo másico por el calor específico por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazamos el flujo másico, decíamos que era 20 sobre 60 kilogramos por cada segundo, ¿no? El CP, 41,87 joules por cada kilogramo grado centígrado. La diferencia de temperatura, ¿no? Temperatura de entrada y temperatura de salida, ¿no? 86,45 menos 95 grados centígrados, ¿ya? Entonces, hacen el cálculo y tienen el flujo de calor que se pierde en el agua, ¿ok? Es de menos 11.933 watts. Ahora esto de acá también es como una fórmula, ya, cuando ustedes quieran hallar el número de aleta. El número de aleta es igual a la longitud de todo el tubo
dividido entre el espaciado más el espesor de una aleta. Ya, si quieren, tómenlo como una fórmula, ¿ok? Y como una de las preguntas nos decía hallar el número de aleta, ¿ok? Entonces necesitamos esta fórmula. La longitud es de 5 metros, el espaciado es de 0,005 metros, el espesor es de 1 milímetro, 0,001 metros, ¿no? Entonces, simplemente reemplazar, ¿no? Entonces ahí nos va a dar un valor de 833,33 y el ingeniero siempre dice, váyanse al inmediato superior, ¿ya? Entonces la respuesta sería que tendríamos que emplear 834 aletas, ¿ya? Cuando pase esto, ustedes se van al inmediato superior, ¿ya? No sé si hay duda para terminar esto. Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Espero que se haya entendido, ¿ya? Porque después vamos a hacer ejercicios más complicados, ¿ya?